Tengan ustedes muy buen día, dependiendo de la hora a la que estén observando esta grabación. Les doy la bienvenida en esta cápsula explicativa referente al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, para lo que comparto muy rápidamente mi pantalla. Permítanme un segundito nada más, justo para la opción de compartir pantalla. Esto les recuerdo que se compagina y se complementa con otros dos segmentos en donde voy explicando este tema que es un poquito más elaborado y complejo de lo que parece, el ubicar cuál es el proceso que se sigue dentro del Tribunal Santo Oficio de la Inquisición, la jerarquía, cómo está estructurada, cosa que además pueden encontrar también en los apuntes, en los mapas mentales y conceptuales que allí se encuentran, y si además los quieren por separado, por supuesto, que con mucho gusto se los envío. Y uno de los puntos más importantes es que con base en las investigaciones, particularmente Alfonso Toro, que es el primero que escribe con los documentos oficiales lo que esto significó y representó en su momento, eh, en documentos que inclusive si ustedes los quieren consultar, pues se encuentran ni más ni menos que allí en el Archivo General de la Nación. Algunos segmentos se pueden revisar. Uno de los que los llegó a revisar también por ahí fue don Fernando Benítez, en sus libros de los primeros mexicanos o los demonios en el convento, y que nos permiten darnos una idea de cómo se construyeron estas ideas, a veces un tanto mitificadas con respecto a lo que pues identificamos como el Tribunal del Santo Oficio, o simple y sencillamente el Santo Oficio, a secas. El problema es que la palabra mitificar, recordarán que desde el principio yo les especifiqué que yo no la interpreto ni la entiendo de la misma manera que la mayoría de la gente a nivel popular la utiliza. Y que más bien aquí estaríamos hablando desde mi óptica y la óptica de muchos de los especialistas, estaríamos hablando del tema ya de lo legendario. Es decir, ya ni siquiera alcanzaría la categoría de mito, porque no tiene sentido de unidad, sino tiene la buena intención de tratar de entender, pero sin investigar. Y entonces entra la famosa opinionitis, ¿no? Lo que tan de moda está en tiempo contemporáneo, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero bueno, es lo que opino, ¿no? Yo tengo derecho a decirlo. Y eso pues, ya sabemos a dónde nos ha llevado. Los casos de los quemados en la hoguera, como ya lo referí también en otra de las cápsulas, según la maestra, la doctora ya, María Luisa Aspe Armella, debieron haber sido entre un mínimo de 7 y un máximo de 49, y según el doctor Antonio Rubial, de acuerdo a lo que a nosotros nos enseñó en el curso que llevamos el año de 1994, eh, estamos hablando de alrededor de 30. Pero no cuando nos dicen que estos centenares de miles están confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y lo que haya pasado en Salem no tiene nada que ver. Las persecuciones religiosas, incluso previas a la existencia del mismísimo Tribunal de Santo Oficio, es otra cosa. O las broncas en la que cristianos católicos mataron a cristianos protestantes, depende de la región, son otras. El Tribunal del Santo Oficio, desde la perspectiva de la construcción legal, esto es lo que se puede demostrar históricamente hablando. No es lo que cree Antonio Rubial, no es lo que cree María Aspe, es lo que, con base en las respectivas investigaciones de la gente seria, no de los de alienígenas ancestrales ni jaladas de estas, llegan a opinar o a decir. Y en este caso, una de las cosas que ha permeado como un mito y que no lo es una vil mentira por falta de información y falta de conocimiento. El no tener acceso a este tipo de información, no tener los criterios para estudiarlo y analizarlo, es lo que lleva a los chismes. Los miles de delitos, ¿no?, que se inventaban casi a diario para mantener aterrada a la gente. Y por eso también a mucha gente no le gusta hablar ni de la época medieval en Europa, ni de la época virreinal mal llamada colonial, en el caso de la Nueva España o del Perú, porque piensan que la gente se la pasaba todo el tiempo nada más rezando. Era una parte importante, pero no era lo único que hacían. Y que se la pasaban aterrados, ¿no? Pensando que
por cualquier cosa los van a quemar vivos. No es cierto, eso es mentira. Eh, lo que les voy a decir a continuación y muy rápidamente son los tipos de delito que había, los casos de los nombres específicos que nos permiten entender qué era lo que se perseguía concretamente y el tipo de pena que se podía tener si te encontraban culpable o te encontraban culpable y lo reconocías. Lo ideal era que tú te fueras incluso a autodenunciar. ¿Y qué pasa si de repente dices que te arrepientes y no es cierto? Esa parte es la pesada, pero por eso van a ser tan pocos los casos extremos. Primer tipo de delito que hacemos referencia: posesión, difusión o impresión de libros prohibidos. Específicamente estamos hablando de textos impresos que están prohibidos por el Tribunal del Santo Oficio y que implicaba, si te encontraban en una situación así, se te quitan los libros, se te pone una multa, se te hace una penitencia, se acabó. Depende de si te pusiste flamenco, si mentiste para cubrirte, si encubriste cómplices. La multa puede ser más alta o la penitencia puede ser más fuerte, pero la penitencia no implica que te van a quemar. La penitencia implica que te van a poner tantos meses a estar yendo a misa públicamente, inclusive vestido de una manera peculiar para que todo el mundo te distinga, a que utilices esta coroza, que es ese como cucurucho que traían en la cabeza, o que portaras una especie como de casaca, los que se ponen los jugadores de fútbol cuando están calentando, eh, que dependiendo del delito era el tipo de color, tanto de la coroza como el del San Benito, que es como se le llamaba, y que fueras a misas durante cierto tiempo. Esto podía ser a lo mejor un año, dependiendo, insisto, de qué tan fuerte, qué tan grave fue el delito, qué tan rápido lo reconociste. Y ya en casos muy extremos, dependiendo del tipo de delito, a lo mejor el resto de tu vida vas a tener que usar San Benito. Ya no te van a cobrar más de la multa que te pusieron, pero ya quedaste quemado en sociedad, porque así también llegaba a funcionar a veces esta situación, ¿no? Entonces, permítanme un segundito nada más el ajustito clásico que se me estaba barriendo. Déjenme nada más ponerlo en la dimensión que corresponde. Y ahora sí, estamos ya revisando completamente esta parte. Les reduzco también esto para que quede más amplio el texto. Reitero que esto que ustedes están viendo aquí, esta tabla, específicamente se encuentra en la página 48 de el archivo que se llama Camino a la Sociedad Barroca, capítulo 5, dentro de mis apuntes. Entonces, posesión, difusión e impresión de libros prohibidos implica la confiscación de los mismos, la multa o penitencia, ¿no? El tipo 2 sería la solicitud de relaciones sexuales en el confesionario de parte de un clérigo a cualquier fiel. Era muy mal visto. El nombre específico y corto con el que se le identificó era solicitación. Solicitación es que te pidieron sexo estando en el confesionario. Y si se te comprobaba, si tú te resistías a reconocerlo y te lo terminaban comprobando, podía terminar en el caso más grave en cárcel perpetua. Pero desgraciadamente, como suele pasar, todavía incluso en tiempos contemporáneos, sabemos que a veces el amiguismo, a veces las palancas o el machismo, aquí sí se les da su parte de razón a las feministas, implicaba, por ejemplo, para poder comprobar que un sacerdote solicitó en el confesionario a una mujer, no bastaba con que nada más fuera una. Porque también se pensaba en el extremo opuesto. ¿Y qué pasa si hay alguna mujer que trae mala voluntad en contra de cierto personaje? O como sabemos qué pasa, somos personas, somos seres humanos, y que de repente una mujer acusara falsamente a un sacerdote por otra serie de razones y que
Después por esto ya le van a andar metiendo la cárcel perpetua, ¿no? Porque una persona lo dijo. El problema, se fijan, desde aquella época, como siempre, es la comprobación. Y el problema es que en una sociedad tan masculinista como lo era en aquella época la sociedad europea y americana, eh, para que procediera una acusación en contra de un sacerdote no bastaba con que lo dijera una mujer, tenían que ser por lo menos dos. Pero si esta mujer además, la que es una o una de las que están acusando, es de una fama un poquito dudosa, es decir, que fuera prostituta, entonces ya no pueden ser dos, tienen que ser tres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a eso se dedica. Y esto es lo que nos permite ver que, desgraciadamente, va a haber varias ocasiones en las que vamos a ver que se dan estas acusaciones y se van a pasar de largo. O va a haber otras ocasiones en las que la propia sociedad sabe que pasa, pero lo tolera y se voltean para el otro lado y hacen como que aquí no pasó nada, ¿no? Recuerden que aquí tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y aquí se van a dar situaciones en las que gente incluso más adelante del clero y que son héroes de la independencia, como es el caso de Hidalgo y como es el caso de Morelos, pues van a tener hijos y no van a tener uno o dos, van a tener más de tres. Entonces, para que nos demos una idea de si a ellos se les hubiera aplicado la ley como debería de haberse aplicado, ellos tendrían que haber perdido incluso el ministerio. E incluso también deberían de haber quedado encarcelados. Pero hay una cosa que eso sí hay que reconocer que hacían ellos. Saben que están haciendo algo incorrecto, pero no por eso se desentendieron. Y eso sí quiero que lo tengan ustedes muy presente. Sí me gustaría que lo tengan ustedes muy claro, porque de repente caemos en esta situación en la que pensamos, claro, deberían de quitarlos de los libros de texto, ¿cómo es posible? Que nos sigan hablando de estos como personajes importantes, héroes. Lo son. Una cosa es casi que el deber social y otra cosa es la situación personal. No estoy aplaudiendo lo que hicieron. Rompieron un voto con el que se supone que ellos se incorporaron. Pero hay que entender que mucha de la gente que va a llegar a entrar al ministerio religioso no entra por la religión, no entra porque tengan vocación, entra porque es la única oportunidad que ellos tienen para poder estudiar, para poder aprender. No piensen que eso nada más le pasó a Sor Juana, ¿eh? Eso también le pasó a Miguel Hidalgo. Entonces son espíritus libres que tienen ganas de desarrollarse, de crecer, de ser en otros ámbitos, pero sus otros ámbitos no necesariamente se los permiten. La diferencia es que, y eso los hace grandes, gente como Sor Juana, ella claramente desde el principio va a tener bien claro que ella para casarse nada más no, está negada para el matrimonio, pero absolutamente negada, ya lo platicaremos un poquito más adelante. Ella lo reconoce y la gente de alrededor de ella se da cuenta de esto también. En el caso de Miguel Hidalgo, él va a tener por lo menos hijos con, que yo recuerde, tres mujeres diferentes, pero a ninguna la negó. Y si bien no se puede ir a vivir con ella al templo, tampoco se va a desentender de sus hijos. Y se va a ser responsable de sus hijos, a pesar de todas las broncas que esto implicaba. Y algo similar va a ocurrir con Morelos. Y recuerden que en el caso de Morelos, el hijo más importante que nosotros le reconocemos es Juan Nepomuceno Almonte, reconocido por él directamente, quien más adelante va a ser un personaje importantísimo dentro de la historia de México, como diplomático, y que en su forma de ser incluso, y esto a mucha gente le llama la atención, él va a ser ultraconservador, absolutamente ultraconservador. Y ahí sí nadie critica de que, pues es que es hijo de Morelos, tendría que ser abierto y liberal. Pues ¿quién les dijo que Morelos era abierto y liberal? No es cierto. Y el que se los diga está mintiendo. Cuando hablamos del Congreso de Anáhuac y de la creación de la Constitución de Apatzingán, que nos vienen con los cuentos de que la primera constitución que tuvo México, no, México no existía y esa constitución nunca aplicó. Y uno de los primeros que opinó en su contra fue el propio Morelos. Y una de las cosas que discutió, que a él no le parecía y consiguió que dejaran la opción fuera,
Era la de la tolerancia de cualquier tipo de religión, ¿no? Él dijo, no, aquí nada más hay una religión, y es la católica cristiana apostólico romana. Para que vean cuándo nos falta por entender y estudiar acerca de esto. Ahora, volviendo al punto, fíjense si se hubiera aplicado la ley como iba, qué les podría haber pasado tanto a Hidalgo como a Morelos si se les hubiera aplicado todo este tipo de delito. El tercer tipo que les quiero hacer referencia es el de los delitos de magia. Este es un poquito más complejo en los nombres específicos porque hay varias formas de presentación. Y uno de ellos, por ejemplo, el hermetismo, la magia oculta, astronómica, el manejo de la astrología, pero astrología adivinatoria y la nigromancia. Es decir, todos aquellos que en algún momento de nuestra vida fuimos a que nos leyeran el tarot, las agujas, la arena, las cartas, las velas, para saber cómo me va a ir en lo profesional, cómo me va a ir en el amor, cómo me va a ir en lo económico y qué puedo hacer para que me resulte favorable la persona a la que yo quiero o que yo gane mucho dinero. Pues eso implica empezar a esbozar en el futuro para irme hacia donde yo quiero irme, pero a sabiendas de lo que va a pasar. Y les recuerdo que en el texto sagrado de la Biblia está prohibido. El ser humano no puede andar indagando. Entonces, desde esa perspectiva, ¿esto qué implica? Implica un castigo. Y esto, en el caso máximo, van a ser azotes o penitencias. No te van a quemar porque te leyeron las cartas, te leyeron las líneas de la mano, no manches. Otra variante de los delitos de magia es la hechicería, que implica el uso de la magia, pero sin demonios. Magia un poco más inocua, magia erótica, artes amatorias, adivinación del futuro con peyote y o curaciones a través de la herbolaria. Chin, aquí en la hechicería ya se llevaron entre las patas a la mayoría de las hierberas, a la mayoría de los brujos de Catemaco, ¿verdad? Pero no los van a quemar. ¿Por qué? Porque es magia sin demonios. Están tratando de hacer un amarre. Te están dando un colibrí, tu chupamirto para tener éxito en el amor, ¿no? Andar adivinando el futuro, pero después que mascaste peyote, o andarte haciendo una limpia. ¿Eso qué implica? Al que va a solicitar el servicio y al que lo da, máximo lo que les puede tocar son azotes, multas o penitencias. No te van a quemar por eso. Una variante un poquito más grave, también dentro de los delitos de magia, es el de la magia negra o brujería, pero aquí sí, con culto satánico. Y curiosamente, azotes o penitencias. Uno sí se puede sacar muchísimo de onda, ¿no? O sea, chirrión. Y la última variante dentro de los delitos de magia es hacer sacrilegios con las hostias o incluso hasta sacrificio de niños. Eso, hasta donde yo sé, está planteado en la ley, pero hasta donde yo conozco, en el caso de Nueva España no existió hasta donde yo conozco. Entonces, por eso, si alguien quiere discutir, ¿cómo que sacrificio de niños? No se llegó a aplicar, no se llegó a dar. En otras situaciones en España hay incluso leyendas muy importantes que hablaban para perseguir a los judíos de una manera muy radical, que los judíos secuestraban niños, los crucificaban vivos, hacían sacrificio, le extraían el corazón, canibalismo, etcétera, y con el resto del corazón envenenaban los pozos de los cristianos, ¿no? Hay una serie de leyendas bien importantes en España y que mucha gente la sigue dando por cierta y resulta que no. Pero eso es lo que termina mitificando algo que ni siquiera es cierto, algo que ni siquiera el rango de leyenda alcanzaría. El sacrilegio de las hostias. Me llevo la hostia, ¿por qué? Es el cuerpo de Cristo, son sagradas evidentemente, y llegó a darse el caso de que tuvieron sequías los indios, se metieron en la sacristía, se robaron las hostias consagradas, a ellos les enseñaron que son poderosísimas, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, y como no llueve, pues van y entierran las hostias en la tierrita. ¿Para qué? Para que florezcan las plantas. No te van a quemar por eso. El indio no está entendiendo bien.
Y además hay otro problema. Eso pasó muy al principio. Para cuando llegó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, eso ya ni los indios lo hacían. Y si los hubieran querido acusar ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, no se hubiera podido. ¿Por qué? Porque el Tribunal del Santo Oficio, como ya se los mencioné previamente, no tenía jurisdicción sobre los indígenas. Esto es para todos los demás, pero para los indios no. Los indios están protegidos por el Consejo de Indias. El otro tipo de delitos son los delitos sexuales. Mucho de ello está remitido particularmente a lo que son los bailes obscenos. Muchos de estos bailes por los meneos, por la forma de mover las caderas, por usar coplas blasfematorias. El caso del chuchumbe, el caso del jarabe de gato, que llegaron a estar prohibidas en el siglo XVII, siglo XVIII, están mal vistas, pero simple y sencillamente solo se prohíbe. Si para la gente no ande haciendo vulgaridades, pues esencialmente de eso se trata. Pero hay gente que va a ser persinada y espantada, como no tienen ustedes una idea. Todos conocemos uno así. A ver, imagínense hace 3 siglos. Ahí les recomiendo que le echen una revisada a la película, que hay que llevarse con ciertas reservas, pero tiene puntitos interesantes, que sería la de Hidalgo, la historia jamás contada, en donde pues, al propio Hidalgo se la van a querer aventar y tratan de representarnos algo poco común, escuchar las coplas de el Chuchumbe, y que fue un canto prohibido por la Inquisición, ¿sí? Inclusive, pues, digo, padrecitos que también se pasaban de la raya, que llegaban a decir que es excomunión ipso facto incurrenda, ¿no? Es decir, la estás bailando y en ese momento estás excomulgado. No, la excomunión no funciona así. Que es también de que cada padrecito te puedes comulgar. No, la excomunión no depende de un padrecito, depende de la más alta jerarquía. E imagínate el tipo de delito para que te terminen excomulgando, ¿sí? Entonces, también me llegó a tocar que me dijeran en tiempos mucho más recientes, ¿no? Que la película La Última Tentación de Cristo, si la vas a ver, estás ya condenado. A ver, hello. Es que la condenó Juan Pablo II. Bula en la que la condenó. ¿Una qué? Pues no sabes ni qué es una bula, brother. Yo sí conozco el caso. Yo sí lo estudié. Y es totalmente mentira. Eso es parte de la idea de uno que otro padrecito que con tal de mantener espantada una feligresía ignorante, son capaces de decir este tipo de cosas y la gente se la tragaba. Y antes había mucho menos información y mucho menos criterio que ahora. Nosotros, si revisamos con mucho cuidado las formas de pensar de la gente de aquel tiempo, nos espantaríamos de ver lo ingenuos, los sonsos, que desde nuestros criterios sería la mayor parte de la gente. Una credulidad bestial, una incredulidad de cosas que para nosotros serían perfectamente normales. Que las mujeres tengan derecho a voto, que haya derecho a voto. O sea, empezamos por ahí, que nos muestra que no podemos seguir insistiendo en referirnos a esos tiempos y a esa gente como nuestra respectiva línea ancestral. Ancestros antiguos, sí, pero es que es nuestra historia. Nuestra historia es un poquito más complicada de lo que parece. Y eso no somos nosotros. Ni son nuestros papás, ni son nuestros abuelos, ni son nuestros bisabuelos, ni son nuestros tatarabuelos. Y ya me fui 5 generaciones para atrás. Son nuestros chosnos. Y los chosnos para atrás son 5, 10, 15, 20, 30 generaciones. Ya no nos toca. No nos conquistaron, no nos quitaron el territorio, no nos violaron, no. A nosotros no, no nos confundamos. Es el pleito que de repente yo sí llego a tener, incluso con algunos de mis maestros más importantes. Cuando nos quitaron el territorio, no, perdón, maestra, no, a nosotros no nos lo quitaron. Se lo quitaron a nuestros ancestros. Y los que no lo maduramos somos nosotros. Es otra cosa. Otro de los delitos a los que se hace referencia son los delitos religiosos menores, como por ejemplo las faltas de respeto a la fe, sin ir necesariamente en su contra. Por ejemplo, atentar o hablar mal en un discurso contra el sexto mandamiento. No fornicarás, ¿no? Decir que no es pecado fornicar.
eso no se castigaba el hecho, ¿sí? Lo que se castiga es decir que no es pecado. ¿Y cuál sería en este caso el castigo equivalente? Se te van a dar azotes, se te va a obligar a portar una vela, vas a tener que ir a misa. La misa es obligatoria y pública para este tipo de delitos. Y vas a tener que ir que todo el mundo vea que uno, eres tú y dos, vas a ir cargando una vela de un color determinado que representa, y todo el mundo lo sabía en aquel contexto. Ay, es que este dijo que no era pecado fornicar. Ay, es que este tenía por ahí sus costumbres manuales personales, ¿no? Cosas así. Cosas ya eso sí, no existían las redes sociales como nosotros las conocemos, no las redes sociales digitales, pero de que existían las redes sociales, claro que existían. Y esto era el reglamento. Justamente esto era el reglamento. Entonces vas a tener que ir con tu vela, te van a obligar a que te pongas una especie de soga de horcado, no sé cómo se llama, tu corbata, para que todo el mundo sepa, ¿no? Está señalado, está señalado. Y una mordaza. ¿Por qué? Estuviste diciéndome cosas de más. Otro delito religioso menor sería el de la bigamia. ¿Por qué? Pues está prohibido también, no puedes andar teniendo mujeres por todos lados. ¿Qué implicaba en este caso, si se llegaba al extremo? Azotes, soga, coroza, vela y multas. Y si había gente que ya después de que pagó su culpa, lo pescan o la pescan de que otra vez, ya son casos muy extremos y por lo tanto muy poco comunes y raros, se les enviaba a remar a las galeras, literalmente. Pero eso, reitero, ya van a ser casos muy extraños. Eh, una variante antes de que se me olvide, eh, se puede darse el caso de, permítanme, este sería en el caso de los delitos de magia, se me estaba olvidando, el caso de los delitos de magia, eh, la magia negra o la brujería con culto satánico, reiteramos, azotes o penitencias, tú te quedas así, pero ¿cómo? Si es culto satánico, eso implicaría que te quemen. No, a las brujas de magia negra o los brujos de magia negra no los van a quemar, ni al, o sea, y no nada más al brujo, tú fuiste y le pediste. ¿Por qué? Si es Satanás. Sí, pero ¿quién te enseñó quién era Satanás? La iglesia. La iglesia te enseñó quién es el adversario. Recuerda qué es lo que significa demonio. Sí, es el adversario, es el contrario. El diablo es el contrario. No estás yendo en contra de lo que te enseñaron, te estás yendo por el camino equivocado, pero no estás negando lo que te enseñaron. Lo estás usando para tu beneficio personal o para fregarte a alguien más. Pero eso no es delito mayor. Todos estos que les he estado diciendo acá, posesión, difusión, impresión de libros prohibidos, solicitud de relaciones sexuales en el confesionario, delitos de magia, delitos sexuales, delitos religiosos menores, faltas de respeto a la fe, sin ir en su contra, son delitos menores. Todos esos son delitos menores que dependiendo de qué tan flamenco te pusiste para reconocerlo, es un poco más o un poco menos fuerte la pena, pero no implica hoguera. Cuando vamos a hablar de los delitos mayores, es un tipo de delito mayor, que va a ser la herejía. Ese sí va a ser el delito mayor, ¿no? Los demás, como decíamos en el caso de la bigamia, el discurso contra el sexto mandamiento, el amancebamiento, que implica azotes y multas, la sodomía, azotes y multas, la sodomía implica homosexualidad, fingimiento místico también, eres tan devoto que tú le dices al resto del mundo que estás teniendo contacto con la divinidad, ¿no? O pues, con tal de que te pelen, que te llamen la atención, que des limosna, no sé lo que sea. Por eso, cuando uno se pone a revisar, cuando llegan a aparecer personajes que algunas personas llegan a creer que están teniendo contacto con la divinidad y que andan promoviéndolos como santos, es bien complicado demostrar su veracidad, ¿eh? Mucho más complicado de lo que solemos creer. De tal manera que, y aquí le recomiendo uno de los libros de Antonio Rubial, que se llama La Santidad Controvertida. A ver, César Charles, si pudieras encontrarlo, ya que nos has echado la mano en tantas ocasiones, porque ya ese libro ya es un clásico también.
si pudieras encontrarlo en PDF y lo pudieras compartir, porque sí vale muchísimo la pena La Santidad Controvertida de Antonio Rubial, en donde se te mencionan varios de los casos más importantes, ¿no? De las causas que se trataron de seguir, que en algunos casos parecía que iban muy bien, de repente se frenaron, se frenaron, se frenaron, ya se quedaron. Y o se tardaron por otra serie de razones hasta 2 siglos y medio en poder proceder, con el caso de Sebastián de Aparicio, o el caso del propio San Felipe de Jesús. A San Felipe de Jesús se le va a canonizar hasta el siglo XIX y se le va a beatificar por ahí de finales del 18, principios del 19. Tampoco crean que fue tan fácil, ¿eh? Y lo mismo va a pasar allá en Sudamérica, ¿no? Con el caso de Santa Rosa de Lima. Durante mucho tiempo, acá en el continente americano, no se les daba la oportunidad a los locales de alcanzar la santidad. Los ejemplos que se ponían siempre eran europeos, siempre, hasta que aparecieron personajes como Santa Rosa de Lima o aparecieron personajes como San Felipe de Jesús. El problema de ellos no es que sean santos, el problema es que son gente que nació en Perú o en Nueva España. ¿Y eso qué implicaba? Nivel de igualdad. Si proclamas que los que nacieron en estas tierras también pueden alcanzar la santidad, eso implica que somos iguales. Y creo que ya ustedes han estado viendo cómo se está conformando una sociedad que marca que hay una serie de diferencias, incluso aunque seas humanista, para que vayan se lo digan a ya saben quién. Concepto de humanista no es lo que nosotros creemos. Concepto humanista es un poquito más complicado lo que parece. Y en el humanismo heredado de Platón y Aristóteles hay divisiones entre los seres humanos. No raciales, pero sí de fondo y de filosofía. No basta que yo diga, es que yo soy humanista. Es de gente pedante y gente ignorante. Ya saben a quién me refiero. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que hay una serie de situaciones en las que hasta el fingimiento místico recibe su castigo, que no te van a quemar por ello, azotes y trabajos forzados. Analizan a ustedes el caso tan complicado que para algunos es muy fácil de entender, para otros es bastante más difícil de comprender lo que parece. Es el caso de Catarina San Juan. ¿Quién es Catarina San Juan? Ni más ni menos la china poblana, nada más, que ni es china ni es poblana, pero bueno. El caso del beato Gregorio López, fundamentalísimo en la historia de Santa Fe, del pueblo de Santa Fe, no del corporativo de Santa Fe. Hay espacio arqueológico que te habla de dónde estuvo su ermita, dónde estuvo su casa, pero ¿por qué no lo elevaron a la santidad? Eso lo platica Antonio. O el caso de una mujer, este lo analizó mi maestra Chuy, nuestra maestra de paleografía, María de Jesús Díaz Nava, el caso de una mujer que no hacía otra cosa que más que agarrar unos panecitos, los partía, ya que los partió, separa los panecitos, ves que están en rebanaditas, los junta y se vuelven a pegar. Ya, esa era toda la milagrería. Y la gente pero vuelta loca. Es increíble el tipo de em, forma de ver y entender el mundo que se tiene en aquel contexto. Entonces, para que ustedes siempre lo tengan bien presente, ¿no? Al andar fingiendo que estás teniendo éxtasis místicos, bueno, esa es una de las cosas que también le echaron en cara a Luis de Carvajal, porque él ya después es una historia bastante más compleja. El caso de los Carvajales, está la película de calidad, mm, sobre todo el sonido es muy mal. El sonido es pésimo, es de la peor época, con el peor sonido que ha tenido en la historia del cine mexicano. Pero está inspirada en los hechos reales. Las actuaciones bastante regulares, pero tiene tres que cuatro cosas interesantes que analizarle por ahí. Se llama El Santo Oficio, es de Arturo Ripstein, si mal no recuerdo, en 1973, con Jorge Luque, Diana Bracho, que estaba bien jovencita, y Claudio Brook. Por ahí están puestos los enlaces, ¿eh? Y revisen el caso de Los Carvajal, hay una obra de teatro que se llama así, Los Carvajal, Carvajal con B de vaca.
Y por ahí una queridísima exalumna que por cuestiones de trabajo no nos está acompañando actualmente en estos cursos, la magnífica actriz Fanny Sarfati. Ella tiene por ahí montado el caso de los Carvajales. Este, y en el caso del que quedó como el pater familia, pues él llegó un momento, los pescaron, los obligaron a reconocer su delito, que era ser judíos. Ojo, el problema con ellos es que son herejes, pero es tan grande la iglesia que les llevan a solicitar perdón y al momento de alcanzar el perdón se reincorporan después de que ya les quitaron todo, de que tuvieron que pasar una serie de penitencias. El problema es que cayeron por segunda vez. Y el problema con Luis de Carvajal es que él además empezó a fingir, bueno, según dice la historia, depende de quién le preguntes, empezó a tener éxtasis místicos y él se sintió un alumbrado, él se sintió un escogido, ¿no? Que Dios le estaba hablando directamente y que le llevó a tomar una serie de decisiones bastante radicales para remarcar su pacto personal con Dios, pero él convirtiéndose en un líder mistificado, ¿no? Y aquí sí, pues cuando los pescan la segunda vez, aquí sí ya no hubo perdón de Dios, ¿no? Y por eso se terminó dando el famosísimo caso de la quema prácticamente la familia entera, que sería de las quemas más grandes que se llegaron a tener. Sobre todo en este caso estamos hablando de finales del siglo XVI. Y parte de lo que agravó para él, específicamente para él, agravó la situación no solo es que era judío, sino que se andaba fingiendo místico. Entonces, este sí ya, de plano no, ¿no? Ya no le van a tocar nada más los azotes o los trabajos forzados. Como son relapsos, así les toca ya derechito la hoguera. Y aún así, había la posibilidad de que te fueras más rápido. Y después de que te mataran, ahora sí quemarán tu cuerpo. Otro delito menor sería la blasfemia. Jurar el nombre de Dios en vano, usar imágenes en lugares indecentes, usar imágenes religiosas en exceso. Eso también era parte de blasfemar. Ya saben, los españoles casi no se les daba, ¿no? Me cago en Dios, me cago en la leche, toda esa serie de cosas, ¿no? Una de las cosas que traía prohibidísima Hernán Cortés con su gente, pues eran bien groseros. Pues, ¿qué esperabas de este tipo de gente, ¿no? No estudiaron, salvo el caso de Hernán Cortés, pero prácticamente ningún otro jamás pisó un aula universitaria, ni lo soñaron. Y son gente de campo, o son gente de mar, o son gente de milicia, o son pendencieros. Entonces blasfeman, todo el tiempo blasfeman. Y todo el tiempo andan diciendo cosas impropias con un lenguaje inadecuado y grosero, majaderos, ¿sí? El majadero es el que se dedica a recolectar las majadas de la vaca. Y evidentemente, si tú te dedicas a recolectar caca, creo que entenderás que no precisamente estás en el nivel social más alto, ¿verdad? Por eso se les llama majaderos. Entonces, tenemos que entender en alguna otra variante, es la gente que se dedica a hacer las rajaduras de los nervios de la carne, que se dedican a una labor que prácticamente nadie querría hacer, ¿no? En su sano juicio. Pero cuando el hambre aprieta, trabajas de lo que sea. Entonces, cuando te dicen es un pelado, y pues a lo mejor lo único que tienes es un pantalón, andas a pelo, literalmente. Andas encuerado, ¿no? Entonces, para cuando tú escuches que es un gañán, el gañán es el ayudante del ganadero. El gañán, el majadero, el pelado. Pues creo que entenderás por qué se utilizan como insultos, porque son los que, es como decir pinche. Pinche es ayudante de cocinero, es el que está en la jerarquía más baja. Tú aspiras a tener tus 5 estrellas Michelin, pero tienes que empezar de pinche. Entonces, para que se den cuenta que a veces hay ciertos conceptos que los utilizamos de manera despectiva, no necesariamente son groserías, pero sí implican que te están bajando de nivel. Como decirte hijo de siervo. Hijo de siervo es uno de los insultos más fuertes que se tenían en aquellas épocas. La época medieval que hay más abajo que la servidumbre. Y si tú eres un hijo de un siervo, siervo con ese,
pues tú estás en la parte más baja. Hijo de siervo es un insulto. Por ahí a los que les interese, tengo una lista de groserías clásicas que la mayor parte de la gente no entiende lo que significa cada una de esas palabras, pero que en algún momento esas sí fueron utilizadas como insultos. Son más de 40, si mal no recuerdo. Entonces, por ahí sí, con sus respectivas definiciones, por si alguno de ustedes la quiere. Y finalmente, bueno, antes de pasar al siguiente punto, usar imágenes en lugares indecentes. Hubo un caso de un indígena no, perdón, de un mestizo al que le pusieron su multa porque era tan devoto de la Virgen que se la mandó bordar en los calzones de manta. Y evidentemente, pues, a todo el mundo le enseñaba, ¿no? Yo traigo a la Virgen hasta en los calzones. Multa, señor, usted no puede hacer eso. Sí, porque no es un lugar para portarla. O andártela poniendo por todos lados. A veces, no, señor, no es un amuleto. Sí, eso es idolatría. Es lo que mucha gente no entiende. Es que traen su estampita. A un amigo mío le tocó, al momento de querer dar clase en una institución religiosa bastante conservadora. Estoy hablándoles de hace 30 años. Ah, salió a colación el santo patrono. Él no conocía su historia. Le hablan de su historia y le regalan la estampita. Ay, muchísimas gracias. Agarra la estampita, la mete en la cartera y la cartera se la pone en la bolsa trasera del pantalón. Y la cara, me platicó él, la cara que le hizo la persona que lo estaba entrevistando de, oiga, ¿y ahí va a dejar la estampita? Sí, pues yo mi cartera la cargo para todos lados, me va a acompañar a todas partes, pero no se la puede, pues, no trae una bolsa en la camisa, pues, porque no es un lugar adecuado ponerle en la cartera si la cartera se la va a poner en su parte trasera, ¿no? De esas personas que no pueden decir ni siquiera la palabra. Y de eso todavía existen, todavía hay. Imagínense cómo era hace 3 siglos o 4 siglos. Ahora sí, el delito mayor es uno, la herejía. Y la herejía abarca, si eres luterano, calvinista, jusita, panteísta, la naturaleza es igual a Dios. Los agnósticos, Dios es un concepto tan complejo, no se puede conocer, el ser humano no lo puede conocer. Los ateos, los musulmanes, los judíos, los shintoístas, los budistas, los que tú quieras, los no cristianos. Eso es hereje. Y como son herejes, no conocen ni quieren conocer a Jesucristo y lo niegan. Por eso para muchos católicos los peores no son los judíos, ¿eh? Los judíos ya era grave el caso porque pues, son los asesinos de Jesucristo. En este caso se les acusa literalmente de ser asesinos de Jesucristo, ¿no? Eh, y en algunas regiones hubo grupos indígenas que sorprendieron. Los judíos son los asesinos de Jesucristo. Mataron a Dios, así, literal. Pero para otros, los judíos, pues bueno, los musulmanes, bueno, pues enemigos naturales del católico español, ¿no? Pero los luteranos, los calvinistas, los husitas, todos los protestantes, ¿por qué? Porque son cristianos. El problema es que ellos, siendo cristianos, sí reconocen a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, pero al que desconocen es al Papa como la jerarquía, el jefe de la jerarquía, y desconocen la jerarquía y consideran que es a través del mensaje directo. Al momento que tú estás negando a la jerarquía eclesiástica, niegas al Papa, a los obispos, los cardenales, etcétera, es herejía. Y para muchas personas, por esa razón, el protestantismo es prácticamente del mismo nivel, si no es que hasta peor que el de los judíos, que mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque estos ya eran cristianos y negaron la jerarquía. Por eso a Martín Lutero lo pone en el último de los círculos del infierno, ¿no? Y a Juan Calvino, a Jan Hus. Esos son los herejes. Y esos, en el momento dado que se demuestre la culpabilidad y el otro no manifiesta arrepentimiento, en el caso extremo, a ellos sí toca, si no se arrepienten, si no se echan para atrás, a ellos sí les va a tocar
que se les queme. Pero también hay una variante. Como muchos de estos luteranos o calvinistas eran piratas ingleses, que parte no entendemos, generalmente los utilizaban como prisioneros para intercambiarlos. Van a utilizar como carne de cañón también para negociar. Para cuando los protestantes hubieran tomado prisioneros católicos, lo que hacen es que los intercambiaban. Un puente de espías, literal. También se llegó a dar el caso de que había heréticos que eran muy vivos, muy inteligentes, por la misma razón de que forman un pensamiento independiente, y no solían caer en las trampas en las que les tendían durante los procesos de los interrogatorios. Y era mucho más difícil, el proceso se extendía mucho más. Pero si se demuestra que es culpable y no se arrepiente, entonces sí la última opción es vas a quemar, vas a morir en la hoguera. Y aún así, en el último momento antes de prenderte, todavía se acercaba el dominico, te acercaba a la cruz, te preguntaba si te arrepentías y creías en el evangelio. En ese momento podías decir que sí y te podías salvar de ser quemado. Igual por el tiempo que llevó, el hecho es que te arrepientas enfrente de todo el mundo y que vea a la gente del pueblo, porque además tienes a la gente reunida en un espectáculo masivo que para nosotros era una aberración. Ver la gente echándose su, diríamos ahora, su pizza, estaría echándose su hot dog. En aquel entonces pues, ellos se preparaban su comida, estaban echando su taco, estaban echando su gordita. Y ver cómo están llevando los acusados, cómo se hace toda la procesión, porque es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Y fueron además pocos los autos de fe que hubo durante la existencia del Tribunal Santo Oficio. Santo Oficio se establece oficialmente en 1573, ya funcional, y desaparece en 1820. Entonces van a ser 250 años. 250 años aproximadamente los que va a terminar durando el Tribunal Santo Oficio en funciones plenas. En ese tiempo, que te hayan matado un máximo de 50 personas quemadas y que hubiera habido a lo mejor no más de 50 autos de fe. Como que hay que darle otra revisada a esta historia, ¿no? Y hay que llevárnosla con muchísimo más calma y cuidado de lo que a nosotros se nos suele decir. Entonces, pues, creo que ya tienen ustedes bastantes más herramientas que analizar y que comentar, ya que conocen cómo está la jerarquía de la que deriva el Tribunal Santo Oficio, cuál es la estructura burocrática que tiene, cuáles son los delitos que lo componen y cómo es el procedimiento que se hace para que ustedes queden aún más picados y sigan escarbándole y síganle buscando para continuar aprendiendo más en este sentido. Que tengan excelente día.